Hola chicos y chicas, bienvenidos a Palabras Sordas, Oídos Necios, el programa que busca poner en las redes sociales esas típicas discusiones que hay dentro de las redacciones de cualquier medio de comunicación. Y hoy en nuestro primer programa vamos a hablar de un tema que ha generado opiniones a favor y opiniones en contra, que es esta migración de las personas venezolanas a nuestro país. Si tú estás a favor o estás en contra y tienes los argumentos como para poder dar a conocer tu opinión, escríbelas aquí en la parte de los comentarios de este Facebook Live para nosotros tenerlas en cuenta e ir comentándolos a lo largo de esta grabación. Y es por eso que está con nosotros acá en la redacción de Exitosa, pues Josuel Yáñez, Miguel Ángel Candia, José Albán, Samantha Tejada y Patti Morao, que es nuestra invitada venezolana del día. Con ella vamos a comentar sobre este fenómeno social, porque la migración es un fenómeno social. Exactamente. Miguel. Justo en el transcurso de esta semana lo veníamos conversando y una de las interrogantes que lanzábamos así al aire es en realidad qué tan grande es este proceso migratorio y cómo está afectando al país, ¿no? Hay que tener en cuenta que se calcula que hay un promedio de 100.000 venezolanos radicando hoy en día en nuestro país. Y bueno, si nos ponemos a pensar y comparamos esta cifra con los 3 millones prácticamente de peruanos que viven fuera, podríamos empezar a decir, ¿no?, que realmente cuán grandes son estas dimensiones, ¿no? O sea, es casi una nada a la migración peruana que ha salido de Sí, acá de nuestro además país. hay que tener en cuenta que, digamos, este proceso migratorio no es la primera oleada de gente extranjera que llega a nuestro país. Hay que tener en cuenta que el Perú principalmente ha recibido, digamos, en sus inicios una gran cantidad de españoles, de ahí también europeos de otras nacionalidades, más adelante también llegaron los japoneses, los chinos, y tal vez de ahí la oleada migratoria más grande que hemos tenido o hemos sufrido ha sido entre los 60 y 70, la denominada migración del campo a la ciudad, y después de eso, pequeñas, digamos, como la cubana, tal vez, en grupos menores, tal vez los colombianos, ecuatorianos, pero digamos que sí hablar hoy en día de 100.000 venezolanos ingresando a nuestro país, realmente habría que, digamos que es algo interesante como para poder conversarlo. Pero ¿cómo creen que lo toma la población, chicos? ¿Cómo creen que lo estamos tomando esto? Sí, yo creo que lo que ya se sabe justamente en redes sociales, si comparamos este proceso de migración o recibimiento de los venezolanos, hace un año atrás, por ejemplo, digamos que había un tipo de apoyo, de compasión por el tema de que un venezolano llegaba al país por la crisis que asumía justamente Claro, en la época de la fiebre de las arepas, ¿no? Que Claro, todo el mundo claro. le compraba las Todos arepas, estaban Sana, con ese apoyo Fuerza hacia el Venezuela también venezolano, le pero decíamos. ahora vemos que es distinto, ¿no? Hay una cierta preocupación en el tema más que todo lo que es el empleo, ¿no? Porque se considera que la llegada de un venezolano puede quitarle un puesto de trabajo a un joven peruano, ¿no? Y este problema ha sido justamente ya ha llegado a oídos de las autoridades, ¿no? Como el caso del ministro del Trabajo. Y ha oído también de los propios venezolanos. Claro. ¿Sí o no, Pati? Claro. ¿Qué has escuchado tú de cómo se está tratando a eh, la gente que viene contigo, a la población venezolana? Claro, a veces vemos mucho también que hay empresas por el hecho de que no querer incluir a alguien en un seguro quizás o generarle un contrato, mantenerlo de forma ilegal y quizás pagarle menos cantidad de dinero a lo que le pagarían a una persona que es residente, ¿verdad? Que sí defendería sus derechos. El venezolano lo hace por una causa de necesidad, ya que ese extranjero viene y acepta, digamos, que cualquier cosa que le pueda ofrecer una empresa, ¿no? Porque no tiene ninguna otra opción. En cambio, el peruano no, porque es su país y pelea por sus derechos, así como nosotros los peleáramos en nuestro país. Sin embargo, para todos los peruanos nosotros no venimos a quitarle, digamos, que su empleo, venimos a generar más empleo. ¿Sí? Estamos en busca de nuevas oportunidades, estamos en busca de nuevas situaciones y es algo importante, nosotros no salimos de nuestro país, digamos, a dañar el otro país que nos ha dado la mano. Vinimos a ayudarlos a ustedes también, a conocer nuevas culturas, a crear empleos, a crear comercios,
para así también tener, abarcar también a personas peruanas. Creo que debemos todos unirnos como latinos, porque un día, hoy lo sufre Venezuela, pero quizás ayer lo sufrió Perú también. Y próximamente lo puede sufrir. No estamos seguros de que se vaya a mantener por muchos años así, quién sabe. Esperemos y no suceda, de verdad, nunca le suceda a ningún país lo que nos está sucediendo a nosotros como venezolanos. Pero a veces hay que entender, digamos, que no vinimos a quitarle el empleo a nadie, vinimos a buscar una mejora de vida. Importante. Claro, que si bien es cierto también, o sea, las facultades que puede tener un peruano y un venezolano pueden ser las mismas, ¿no? O sea, y al fin y al cabo, si bien es cierto, estamos para apoyarnos, pero sí, pues, o sea, al inicio era así, pero ahora ya estamos teniendo un poco más la pegada, y creo que también por el lado del... yo he visto ese caso por el trabajo informal también, por el tema ambulatorio y eso, que a veces un venezolano, el discurso se presta mucho para eso también. No sé cómo... Muy importante lo que dice Patti respecto a digamos, respuesta que ellos ven de los peruanos, ¿no? O sea, algo que ha dicho Patti, lo he escuchado en bastantes venezolanos, sí, que es la situación en la que estás. Miguel. Hoy en día el peruano está en la situación de recibir venezolanos, pero hace unos años atrás Venezuela estaba en la posición en la que estamos hoy día nosotros. El tema del trabajo, si es que la gente se ve Peruanos afectada, viajando a Venezuela. ajá, si es que la gente se ve afectada o no se ve afectada, yo creo que lo podemos ver en la calle, porque acá dentro de la dinámica, dentro de la dinámica de Palabras Sordas, Oídos Necios, que es este programa que ha hecho la redacción de Exitosa para llevar nuestras discusiones, que son discusiones de todos los días, para fijar una postura tanto personal como de equipo, se basa también en lo que opina la gente en la calle. Entonces vamos a ver qué es lo que opina la gente, si es que se sienten amenazadas por la llegada de venezolanos a las calles, a sus trabajos. Entonces nuestra compañera Gabriela está ahí para hacer y para saber lo que opina la gente. Vamos a verlo. Vamos a preguntarle a la gente qué piensa acerca de los venezolanos, qué opina sobre el trabajo de ellos. Así que vamos a acercarnos a un señor, es un comerciante aquí. Por cierto, estamos en el Mercado Central, al costado de Plaza Norte. Vamos a preguntarle a la gente qué piensa de los venezolanos. Vamos a acercarnos ahí. Señor, ¿qué tal? ¿Usted está de acuerdo con el trabajo que realizan los venezolanos en el país? Por una parte estoy de acuerdo porque se le está dando la oportunidad por el caos político que está pasando en su país. Bueno, tengo entendido que cuando nosotros también estuvimos pasando en la década del 80, creo, cuando fue el terrorismo acá, muchos peruanos emigraron a Venezuela también. O sea, Venezuela dio puertas abiertas para ellos. Entonces nosotros en este momento también estamos dándole la oportunidad también a ellos. Por una parte estoy de acuerdo que estén dando la cabida acá. Pero también pensando en la crisis en la que estamos pasando nosotros, que hay bastante desempleo y sobre todo que hay bastante trabajo informal o la informalidad es alta acá, en esa parte también estoy un poco en desacuerdo porque se estamos dejando de lado dar el empleo al peruano para dar mano de obra al venezolano. ¿Y qué impresión tiene de ellos y cómo cree usted que afecta esto a los futuros jóvenes que salen de las universidades? Les afecta directamente porque no tienen oportunidad laboral. Muchas veces salen, como no encuentran trabajo, ellos se ven frustrados, que muchos incluso ya no quieren estudiar, se dedican por ahí a hacer cosas improductivas y que por ende hacen daño o afectan al peruano, al Estado. Muchas gracias, pero también vamos a preguntarle a los hermanos venezolanos a ver qué piensan acerca de nosotros y cómo han sido recibidos aquí en el Perú, ya que muchas veces se ha hablado o ya se ha dicho de los tratos que tienen los venezolanos o la diferencia que tienen los venezolanos con los peruanos. Hola, ¿qué tal? Tú eres de Venezuela, ¿verdad? Sí. Dime, ¿qué tal te han tratado los peruanos aquí? Muy bien, gracias a Dios, muy bien, excelente. ¿Conseguiste trabajo rápidamente? Sí, he conseguido trabajo, no exactamente rápidamente, pero sí, digamos que un lapso de 15 días máximo, así. Y dime, ¿qué opinas de la gente o de los peruanos que piensan que los venezolanos cobran menos que los peruanos? Sí, mira, esa parte he escuchado que el sueldo mínimo que pagan acá son 850, algo así, exactamente, pero decirte que cobran más o menos, o sea, depende también del trabajo que sea. Recuerda que nosotros estamos aquí sin breve permiso, como quien dice,
Gracias al presidente que nos está dando la oportunidad de tener el PTP, que es un permiso temporal por 1 año de permanencia, y como te digo, eso depende del trabajo quizás que tenga. No te puedo decir con exactitud si cobramos más o menos, pero la verdad que el trabajo que se tenga, bueno, y lo que paguen será bien recibido como que se dice, pues. Muchas gracias. Ahora, hay que tener en cuenta que la recepción que ha habido de venezolanos en un país y en otro ha cambiado. Antropológicamente hablando, la recepción de una cultura o un país hacia el migrante va a cambiar mucho, desde un extremo positivo a un extremo negativo. Por solamente ejemplificar con 2 casos, tenemos los países que ven la migración, digamos, de una manera positiva, porque sienten que su tasa poblacional va a aumentar, que van a recibir personas, digamos, con estudios capacitados y que van a agregarle un plus a su país, ¿no? Como tenemos el caso de Australia o Canadá, que son países que tienen abiertamente políticas a favor de los migrantes. Mientras que tenemos otro tipo de culturas o países que ven la migración, digamos, como una especie de problema, porque sienten que les van a quitar trabajo, porque la gente que va a llegar, digamos, no llega, digamos, con un grado de instrucción y el país se va a ver en la necesidad de educarlos precisamente, ¿no? Obviamente, otro es el caso de los migrantes sirios, de los migrantes cubanos, de los mismos peruanos cuando salieron. En realidad, Patricia, y esto te quería preguntar, en tu experiencia me dices que ya tienes 5 meses viviendo aquí en el Perú. ¿Cuál ha sido, digamos, la recepción que has sentido tú de parte de los peruanos? Claro, efectivamente tengo 5 meses viviendo acá ya y me ha parecido de alguna forma un buen recibimiento. Lo he sentido de verdad bastante amigable, están dispuestos quizás a escuchar nuestra otra parte de la historia y se ponen quizás en nuestro lugar. Esto a veces tiene un poco que ver con lo que ya lo has vivido, pues el peruano muchas veces cuando te ve te dice, nosotros pasamos por eso hace muchos años y nosotros fuimos a nuestro país. Incluso me he conseguido con gran cantidad de peruanos que me dice, yo viví en tal estado de Venezuela durante tantos años y comí arepas también durante muchos años, ya que cuando Perú estuvo en su mala situación, yo fui a Venezuela. Hasta ahora el recibimiento ha sido muy bueno. He conseguido oportunidades de empleo y también a personas cercanas a nosotros. Esto es algo que no han tenido todos los países. No todos los países no han recibido de tal forma. Sí, justamente conversábamos que, por ejemplo, la recepción en Chile ha sido diferente. Tú nos lo comentabas, ha sido con un poco tal vez de xenofobia, que yo he escuchado venezolanos, digamos, ahora en internet, en YouTube uno encuentra sus testimonios y, digamos, son diferentes a los que encuentran en Chile, en Argentina, en Perú. En Colombia, por ejemplo, también ha habido un poco de rechazo, pero no por un caso de xenofobia, sino por el tema de mucho recelo con los puestos de trabajo. Yo creo que en internet ya la gente como que ya hay un discurso, ya es notable, un discurso de odio hacia los migrantes venezolanos. Y siempre sale un video en donde hay una especie de conflicto entre un venezolano y un peruano y siempre termina la gente diciendo, no, pues la culpa es de ellos porque vienen y que lo otro, y es por eso que nosotros necesitamos que nuestras autoridades reaccionen y respondan. Sí. Yo creo que no es siempre, pero como lo dices, o sea, también forma parte de la responsabilidad de las autoridades, porque, o sea, hay normas acá que acaparan tanto a venezolanos como a nosotros los peruanos. Y por eso que el ministro de Trabajo ha pedido que precisamente se homologuen los sueldos, tanto como de los peruanos y como de los venezolanos, que es algo normal, que se homologuen los sueldos entre los extranjeros y los peruanos. También hay de la otra parte, creo yo, porque mira, o sea, teniendo en cuenta esta preocupación de parte de los peruanos por el tema laboral, salen congresistas como Apaza, quien ha mencionado o ha pedido que se restrinja el ingreso de los venezolanos. ¿Para qué? Para evitar que le quiten una plaza laboral a un joven peruano. Esta propuesta ha sido bien criticada en las redes sociales. Que no le quita trabajo a nadie. ¿O tú crees que le quita trabajo a alguien? Miguel. Bueno, en realidad no sabría decirte, en realidad con ciencia cierta, ¿ya? Porque estamos hablando, ahora estamos hablando de un mercado informal, que es el que se está incrementando. Digamos que hoy en día, ahora, medir el impacto de los venezolanos trabajando acá, digamos que es un poco difícil. Yo creo que esto se va a empezar a ver dentro de algunos meses, dentro de algunos años, y se va a poder, digamos, medir este impacto. ¿Tú sientes amenazado por el trabajo de un venezolano? Creo que opino básicamente igual que Miguel. Es que más que nada es como sabemos, su permanencia acá es temporal, pero al fin y al cabo, o sea, los resultados se van a ver a largo plazo de por sí, pero también se tiene que evaluar tanto lo que es
son distintos aspectos, tanto el lado el trabajo formal y el informal también, que yo veo, porque he estado en las calles y he visto muchas denuncias también en WhatsApp, etcétera. Muchas quejas también que las personas se quejan, ¿no? De, digamos, la competencia por sí, por así decirlo. Que hay un poco más de apoyo a lo de afuera que a lo propio, ¿no? De los trabajadores de acá mismo, porque como que sienten cierto de recelo, por así decirlo, no sé cómo explicarlo. Algo que me llama la atención es de lo que dijo el ministro de Trabajo, es precisamente entre esta equidad que en realidad aparentemente, o digamos cuando uno lo mira rápido dice, bueno, ¿quién estaría en contra de que se remunere de manera inequitativa entre dos personas o tres personas por una nacionalidad diferente, ¿no? Pero algo que me causaba, digamos, una pregunta era, en realidad, un venezolano, digamos, se siente igual de empoderado que un peruano cuando se enfrenta al mercado laboral. Por ejemplo, un peruano, si no lo remuneran de la manera que él cree, puede, digamos, recurrir a ciertos organismos para que se regule eso o que se haga respetar sus derechos. Tú, Patricia, que como venezolana aquí viviendo, trabajando y acá, ¿crees que tú o en general tus compatriotas se sienten lo suficientemente empoderados como para emitir esa lucha, digamos, contra un empleador que no está cumpliendo, digamos, lo acordado? Si le están pagando menos, ustedes como que podrían ir a los órganos correspondientes para hacer respetar que le paguen lo mismo que ganaría un peruano, o sea, no por debajo del sueldo mínimo, que tengan que tener seguro, como es lo que la ley manda. Claro. El venezolano no lo hace. No lo hace por el miedo de ser extranjero. Vemos mucho lo que es tampoco que no visitan un hospital por lo que es ser extranjero. Piensan que las leyes están solo para los que son residentes. Además de eso, con el miedo de que a veces nos cuesta tanto conseguir un empleo, ¿ok? Y nos van a pagar menos del sueldo. Lo aceptamos por el hecho de que si la empresa nos despide, no vamos a conseguir otro empleo, ¿no? O porque muchas veces tenemos niños pequeños, tenemos abuelos, familias que mantener, no solo acá en Perú, sino en Venezuela. Y todo eso nos lleva a aceptar, digamos, que así sea lo poco, lo mucho, y a veces algunos nos explotan. Retomando a lo que había dicho Joswell sobre el tema del congresista que había pedido que hayan ciertos filtros para la llegada de los migrantes, en especial los migrantes venezolanos, yo creo que no deberían haber filtros para la llegada de nadie a nuestro país. En sí, el mercado laboral es competente en cualquier ámbito, sea con un venezolano, sea con un ecuatoriano. Basta que haya un puesto de trabajo libre, porque hay plazas libres. Una cosa es hay trabajos que están bien hechos. Una cosa es tal vez no poner un filtro a la llegada de venezolanos, ¿ya? Pero otra cosa es no tener un plan para su llegada. O sea, claro, no podemos tampoco decir que han llegado 100.000 peruanos, 100.000 venezolanos acá al Perú, y van a seguir llegando muchos más hasta fines de año del próximo año. Y digamos, ¿el Perú tiene un plan realmente para los venezolanos? Pero tampoco hay que ponerles una barrera. Claro, cuando ya la preocupación está dada, digamos, y a barrera, hasta que nosotros tengamos el plan. No creo. No necesariamente es una barrera, digamos, pero ¿cómo se va a incorporar a todo este grupo de personas que están viniendo a nuestro país para laborar y que precisamente no están cayendo en el sector formal? Pero de por sí están cayendo en un sector informal. Hay una tasa de un 70% de informalidad antes de la llegada de los venezolanos. La informalidad es muy grande ya en el Perú, y digamos que este grueso de venezolanos se está incorporando a este sector. A la misma informalidad se están... Precisamente, digamos, uno no solamente es responsable de abrirle las puertas y que ingresen, sino también es responsable al hacerlos ingresar de su salud, de la educación, porque muchos de los que están viendo son chicos jóvenes. Y es ahí cuando le doy la razón. Han pasado por una casa de estudio. Y es ahí cuando le doy la razón. Digo, tiene que haber un plan para garantizarles salud, educación, o sea, eso digamos que es una preocupación. Y es ahí cuando le doy como las que se van a enfermar también. Cuando le doy la razón cuando ustedes dicen que de acá a más adelante se va a ver el impacto. ¿Por qué? Porque en sí la llegada de los migrantes no causa un impacto a la economía, pero sí la llegada de migrantes causa impacto cuando no hay las garantías de formalidad del caso y el reclamo en cualquier lado. El reclamo que justamente se le hace al ministro de Trabajo tras anunciar o tras pedir que se le pague lo mismo a un venezolano que a un peruano es justamente eso, pues no, que él no ha visto la manera de cómo
solucionar un problema que ya existe, que es la informalidad, y ya toma como, digamos, para poder ver otro tema que es el de los venezolanos, con el simple hecho, digamos, de igualar los sueldos, ¿no? Pero para mí me parece una buena idea, pero esa es la crítica que se ha dado pues, en las redes sociales. Es que mira, también hablemos con cifras, por ejemplo, de los 100.000 venezolanos, solamente el 20% están teniendo el PTP, el permiso temporal para poder quedarse acá. Además de eso, también estamos viendo el tema de, por ejemplo, de los sueldos. Por ejemplo, un chico venezolano en una cabina de internet puede ganar 20 soles diarios de repente. Un profesional, según han salido algunas estadísticas, puede ganar al menos 1.500, un profesional. Y después, si tienes un negocio, si armas un negocio acá como venezolano, puedes ganar sus 300, 400, hasta 500 soles, depende de cómo los vayas manejando. Y por aparte nosotros los peruanos, como tú dices, tenemos como que esa competencia, ¿no? Pero al fin y al cabo estamos dando la mano, así como nos la han dado la mano antes, como además, decía Patricia, y al final es un reto. Y además viene gente preparada, o sea, no están viniendo cualquier venezolano sin prepararse, Claro, están viniendo venezolanos profesionales que pueden aportarte de forma profesional, de forma técnica, algo más a tu trabajo. Entonces hay que seguir aspirando nosotros como en cada una de nuestras profesiones, en cada uno de nuestros campos laborales, por así decírtelos. ¿Cómo vas a traer más dinero, más clientela? Hay que mejorar, mira, ellos hacen esto, hay que hacer el otro, hay que... Es una competencia simple en el mercado. Algo que me ha llamado bastante la atención es este perfil, digamos, que se está elaborando del trabajador venezolano. Porque he visto que se destacan muchas virtudes. Ahora, el fin de semana, he visto una gran cantidad de reportajes en las que hacían esta diferenciación entre trabajador venezolano y trabajador peruano. Creo que la mayoría acá conoce de qué pico jean los peruanos, ¿no? Con tema de impuntualidad, en general, ¿no? Y hay ciertas virtudes que veo que destacan mucho de los venezolanos, como la puntualidad, la cordialidad, el buen trato, ser amables, digamos, ¿no? Y en realidad yo veo que dentro de esta oleada de gente que viene, también está cambiando mucho lo que es el perfil, digamos, del comerciante o del ambulante. Hoy en día, cuando vemos un venezolano, digamos, que se sube a los carros a vender arepas, bombas o en general otras golosinas, cuando vamos a una cafetería, vamos a una cabina de internet o a un restaurante, vemos que nos atiende un tipo de comerciante o ambulante que es diferente al que veíamos, digamos, tal vez unos 3 años atrás, 2 años atrás. Como dijo Beto en su última columna, tiene pinta de actor de novela. Exactamente, sí, o sea, como te digo, o sea, son cambios que se están produciendo, en realidad. Uno tal vez los puede ignorar un poco y decir, bueno, acá no pasa nada, pero en realidad, o sea, no, hay que tener en cuenta misma esto. Cadena Caracol viene acá. Hay que tener en cuenta que no solamente están cambiando su estilo de vida los venezolanos al cambiar de tierra que pisan, lugar que pisan, ¿no? Al venirse a otro país, sino que también nos están cambiando nosotros. Positiva, negativamente, eso se verá con el tiempo, claro, pero es una retroalimentación, es parte del impacto de una cultura sobre otra, ¿no? Es cierto. Antes de pasar ya casi a la final, de la conclusión de este debate que normalmente tenemos nosotros acá, chicos, ¿han escuchado este audio que estaba circulando por las redes sociales, que es de unos venezolanos hablando mal de gente peruana, que se ha hecho noticia? Sí. Y es una parte que siempre vamos a tratar de hacerla dentro de este programa, que es desmentir los fakes, desmentir las noticias falsas. La intención de esa noticia para mí fue, digamos, que estigmatizar a todos los venezolanos, crear una visión. Un anticuerpo también. Un anticuerpo quizás, ¿no? O en todo caso generalizar. El hecho de que si él lo ha dicho, un venezolano lo dijo, puede ser que todos piensen igual que él, ¿no? Pero lo malo cuando lo saca un medio de comunicación. Sí, es lo criticable. Y ahí es donde yo lo critico. ¿Lo escuchamos? A ver. Ya, vamos a escuchar este audio que estaba circulando por las redes sociales sobre unos venezolanos que hablan de las mujeres peruanas en una conversación de WhatsApp, en un audio que ha sido malamente difundido, malamente hecho público. A continuación, adelante. Yo estoy aquí en Huancayo, provincia de Huancayo, creo que se llama esta aroma. Muy fino este aroma aquí, el frío es sabroso. Eso sí, es alto, pues. Y lo que le puede pegar es la altura, porque a mí me pega, pues cuando medio camino por ahí, que comienzo a subir, claro, me llego que con el corazón acelerado porque me cansa, ¿no? Por razón, los futbolistas estos nunca han ganado allá en Bolivia, por la altura. Bueno, lo demás, las peruanas son horribles, marico. Aquí no veo ni una bonita, esas hechas son hechas como con el mismo molde. Que hechas son feas. Hay unas que ahí que son pasables, pero la mayoría tienen que estar granchísimas.
a la indio. Las peruanas que van a conseguir allá. No le paramos a esa peruana, entre más fea, menos bola le paramos y nos rinde más el dinero. Bien, ya, entonces hemos escuchado este polémico audio que ha sido difundido por un medio de comunicación a través de las redes sociales. Como lo mencionaba, ¿no? Creando quizás o la intención, teniendo una intención de poder generalizar, ¿no? El comportamiento de los venezolanos aquí en el país. Me deja cierta duda el audio, pero quisiera ver la opinión de Patti al respecto. Claro. ¿Es original este audio? No, realmente no me parece original y en caso de serlo, creo que no está bien, ¿no? Claro. Digamos, el humillar o quizás denegrar a otra población por tener diferentes rasgos físicos al nuestro. Además de eso, a una población que nos ha dado, nos ha ayudado y nos está recibiendo, digamos, con los brazos abiertos. Realmente yo, al escuchar el dejo, no parece. Nuestro hablar es un poco peculiar, digamos, es bastante diferenciado del resto y realmente a mí no me parece que las personas que hablan acá sean venezolanos. El dejo venezolano tiene algo en particular, es casi imposible de imitar. Han intentado muchas veces hacerlos y es muy, muy difícil. No es tan fácil como el cubano y el No, no es tan colombiano, fácil, ¿no? no es tan fácil, de verdad. Es bastante difícil porque es un poco complejo, realmente. Y es algo que incluso algunos venezolanos como yo no lo tenemos. Entonces es difícil más para otro país imitarlo. ¿Por qué crees que se ha dado la difusión de este audio que quizás puede ser falso o verdadero, pero ¿por qué crees? ¿Cuál es la intención detrás de esto? A mí me parece que la intención es crear xenofobia y crear polémica. Quizás aprovecharse de la coyuntura, aprovecharse, ¿no? Digamos, esto aumenta el ranking tal vez para algunos medios. Para mí la forma ha sido mala, como dice Patti. Ha sido mala sacarla en un medio de comunicación, porque una cosa es que salga, que se difunda por las redes, porque ahora todo se difunde por las redes, no hay nada que no se pueda salir, que no pueda ser difundido por las redes, pero otra cosa es que sea parte de una noticia de un medio de comunicación. O sea, Claro. que salga como que venezolanos tratan mal a la gente peruana en este audio. Y eso está mal, porque se supone que uno como periodista tiene que tener un primer filtro, contrastar. ¿Es verdad esto? ¿De qué audio sale? ¿Quién lo está diciendo? No solamente es decir por decir un audio encontrado en las redes sociales. ¿Y qué te garantiza que ese audio no es armado? ¿Por qué tú lo sacas representando un medio de comunicación de gran envergadura y teniendo el error o corriendo el riesgo de que eso ya puede ser errado, puede ser armado y tú patinas como un medio de comunicación? Para mí, la forma en cómo se ha llevado, cómo se ha puesto este audio y cómo ha sido noticia en otros medios de comunicación, cómo ha rebotado, a mí me parece demasiado Sobre todo porque, digamos, forzado. Que se presta a la mala interpretación y sobre todo a la generalización. Y al discurso de odio en las redes sociales, Claro, que a mí vende, a mí pero lo es que me causa malo. un poco temor a ese tipo de audios que se difunden es en realidad el tema de la generalización. Uno escucha y va a asumir que los venezolanos en general, no van a hablar de ese venezolano, los venezolanos en general piensan de esa manera sobre las peruanas, cuando en realidad, si es que el audio fuese realmente cierto, estaríamos hablando de 1 de 100.000. Y es una conversación privada. Conversación privada. Es una conversación privada, ni siquiera de personajes públicos, sino de dos personas que podrían estar hablando ya como nosotros también hablamos y que no quisiéramos que nuestras conversaciones salgan en un medio de comunicación. Claro, pero ahora, si el audio fuese real, como tú dices, ok, es uno, pero queda mal un venezolano, pero de lo contrario estamos quedando mal nosotros, si es que ha sido uno de nosotros. Es que ese tema en realidad yo lo he muy visto aparte de también. haberlo dicho, muy aparte de haberlo dicho, o sea, también está por el lado de haberlo difundido, ¿me entiendes? Eso, ahí es el palito porque que hemos en realidad pisado, se puede generar como toda país. una bola de nieve. Yo recuerdo que el año pasado hubo un caso muy similar en Ecuador, donde las venezolanas me parece que eran comerciantes en Ecuador, descalificaron el físico de los ecuatorianos. Y inmediatamente, bueno, a diferencia de acá, obtuvieron respuesta y salieron diferentes youtubers ecuatorianos, digamos, a hacer mofa de esto, a atacar a estas chicas, digamos que, pero en ese caso no era una conversación privada, en realidad creo que las sabían, que extraen de WhatsApp, me parece que las grabaron en la calle simplemente hablando, pero en realidad ahí vemos las consecuencias o la magnitud que puede tener, ¿no? En el que un país con diferentes voces empiezan a pronunciar sobre lo dicho por un venezolano de 100.000, ¿no? Tal vez, o no sé cuántos serán allá. Yo considero que nuestra forma de cómo tratar, de cómo hablar y de cómo llegar a los venezolanos, en realidad a cualquier extranjero, tiene que ser una forma muy abierta.
tiene que ser una forma muy paciente y tiene que ser sobre todo una forma de empática, o sea, de ponernos en los pies de los demás, porque yo escuché algo que dijeron los venezolanos y que me gusta muchísimo y con eso quiero cerrar, que ellos dicen, nosotros señores no hemos venido acá a hacer turismo, hemos venido porque estamos pasando por una mala situación y tenemos que sobrevivir y las cosas no están pasando bien en Venezuela. Entonces yo con eso me quiero quedar. Acá los venezolanos no están para hacer turismo, están acá para hacer lo que nosotros hemos llamado hacer patria. Y también hay algo bien cierto, o sea, lo que también se ha comentado en las redes sociales ahora último es que uno también tiene que ponerse en lugar de los venezolanos. Yo particularmente tengo familiares que han migrado a España a buscar un mejor futuro y quizás aquí también nosotros tenemos un familiar en el extranjero, ¿no? Y ponernos en esa posición y a partir de eso comenzar a juzgar o quizás a tomar conciencia de lo que está pasando en nuestro país, claro, ¿no? claro, es que sabes que, como lo dijo Patti también en el inicio del programa, puede pasarnos, nos ha pasado, puede pasarnos más adelante, Dios no quiera, pero al fin y al cabo el respeto siempre tiene que estar. O sea, el respeto nadie te lo puede quitar y creo que eso es primordial. Así podemos juzgar, eso es parte, somos humanos, podemos errar, podemos opinar lo que queramos, pero el respeto siempre hay que mantenerlo. Y como dice José, yo quiero decirles que es bastante difícil para una persona dejar su familia, su trabajo y el lugar donde ha vivido quizás durante toda su vida para ir a un lugar donde no conoce, donde no tiene nada. Quizás dejamos nuestra casa, toda una vida lo dejamos. Ya es bastante difícil para nosotros hacer todo esto. Imagínense tener que luchar en el exterior contra la xenofobia, contra las personas que maltratan, que te acusan o que te señalan por el hecho de ser inmigrante. Eso es algo que muchos no entienden, ¿no? A veces señalamos y decimos, oye, él, ¿qué hace acá? ¿Por qué no se regresa a su país? Y no entendemos también la magnitud de todo lo que esa persona ha tenido que pasar. Son nada más todas las personas que se vienen por tierra, imagínenselo, 8 a 5 días de carretera, de viaje, para llegar a un lugar en el que te señalen o en el que te juzguen por una nacionalidad, porque no es por tu persona, es por tener una nacionalidad diferente a la tuya. A veces eso es bastante difícil y yo sé que de mi país no todos somos buenos. Creo que eso es algo que hay que tenerlo en cuenta. No solo emigramos los venezolanos buenos, sino también los venezolanos que no lo son tan buenos, ¿no? Que son un poco ya, digamos, si tienen otras costumbres. Pero sin embargo estamos haciendo el mayor esfuerzo de dejar nuestro nombre como venezolanos bien parados en el extranjero. Tratamos de no hacer daño, estamos intentando en lo más posible, y se los digo como venezolana, que cuando vemos otro venezolano que quizás bota basura en la calle o hace algo que está contra la ley, somos los primeros en acusarlos. Somos los primeros en decir, esto no está bien que lo hagas en el extranjero, donde sabes que está prohibido. O donde sabes que no se puede hacer, quizás algún maltrato a algún animal o quizás alguna cosa, ¿no?, que se pueda generar que algunos venezolanos hacen, como robar o cosas así, ¿no? También somos los primeros en decir, oye, no está bien, eso no está bien. El problema está en cuando generalizas y dices, todos los venezolanos vienen a robar o todos vienen a quitarnos el empleo. No todos venimos a eso, no todos venimos a robar. En su gran mayoría, yo diría que el 90% de los venezolanos que estamos fuera de nuestro país venimos a trabajar, simple y sencillamente para darle un mejor bienestar a nuestras familias y para nosotros mismos, para nuestros hijos, nuestros abuelos, para cualquier otro, ¿no? Gracias, Pati. Ahora, bueno, mi parte final solamente decir que lo que ya había comentado hace un rato, este proceso migratorio recién inicia, recién se van a empezar a ver las consecuencias, digamos, lo bueno, lo malo, y en general toda esta historia de la migración venezolana de acá a los próximos meses, años, porque digamos que es algo que parece que tiene para rato, y que obviamente tal y como lo concebimos o como lo vemos ahora no va a quedar así. Un ejemplo es, por ejemplo, la migración cubana. Poco a poco se le fueron cerrando las fronteras en toda la parte de América del Centro, hasta que finalmente se le cierran las puertas a los cubanos en Estados Unidos y finalmente tienen que empezar a buscar nuevos destinos. Es algo que, como la migración venezolana recién está empezando, aún no hay un cierre de fronteras, pero vemos que en otros casos los hubo, ¿no? Entonces, como te digo, esta historia finalmente de los venezolanos repartiéndose por distintos países del mundo recién empieza. Y como recién empieza el primer programa de Palabras Sordas, Oídos Necios, y esto ha sido
bueno, las discusiones que normalmente tenemos dentro de nuestras redacciones, porque nosotros somos redactores de Exitosa, y si a ustedes les gusta, porque también como somos redactores de Exitosa, también estamos metidos en el tema de las redes sociales y viendo comentarios y sabiendo sus pareceres y sus opiniones, si a ustedes les ha gustado este primer capítulo y quieren que toquemos además de otros temas, pónganlos dentro de los comentarios, sugieran y mándenos también sus comentarios, que a nosotros nos ayuda a crecer y nos ayuda también a buscar nuevo contenido y también a seguir mandando a la gente a la calle a ver qué es lo que opina. Y al final saber qué opinamos todos, ¿no? Sí. Ahorita venimos con unas recomendaciones que queremos dar sobre libros y también sobre una secuencia bien chévere dentro del programa. Lo que fue con nosotros tenemos que volver a redactar, chicos, porque se nos hace muy tarde. Y muchísimas gracias por habernos escuchado. Nos vemos en la otra emisión de este programa Palabras Sordas, Oídos Necios, así de revolución.